Poder ver por el canal de YouTube que tenemos. Y para la minuta. Ok, aquí está. Listo. Ahora sí, muy buenas noches a todos. 7:02. El día de hoy vamos a hablar sobre planteamiento de problema y va a ser una clase bien metodológica. Aquí vamos a hablar bastante metodología. Sí, metodología de trabajo, metodología de investigación y lo que se requiere para cada uno de los niveles a nivel de y titulaciones, licenciaturas, maestrías y doctorados. ¿Vale? Vamos a aprovechar la sesión, vamos a aprovechar el tiempo del día de hoy. En primer lugar, voy a permitirme enseñarles a ustedes esto que está acá. Desde hace muchísimo tiempo, desde hace por lo menos como unos 2, 3 años, y no, creo que sí, 3 años, en la Fundación Darío Vivas, se resulta que cuando ustedes se vayan a graduar, los participantes de esta corte número 4, cuando ustedes se vayan a graduar, van a tener que presentar obligatoriamente, como bien saben, una socialización de saberes. ¿En qué consiste la socialización? Ustedes se presentan delante de un panel de jurados y ese panel de jurados ustedes van a presentar toda la línea de investigación y la línea de transformación que fueron desarrollando desde principios de enero, como ya bien saben, hasta finales de octubre, principios de noviembre, ¿vale? Ese panel de jurados está en la capacidad de, dentro del el acta que se tiene que firmar, ellos van a colocar si su tesis de grado, si su línea de transformación, si su línea de investigación merece ser publicada en una revista científica. Eso tiene el título o el nombre de mención publicación. Desde la corte número 1 hasta la corte número 3, que son las que hemos tenido en la Fundación Darío Vivas, nosotros hemos tenido varios mención publicación y sin embargo no teníamos hasta la fecha el espacio para poder publicar esas tesis, esos ensayos, esos pensamientos, esas ideas, esos artículos arbitrados. No teníamos el espacio para publicarlo porque la fundación no contaba con la nomenclatura necesaria a nivel legal, que es el código ISBN, que ya tenemos código ISBN y ahora nosotros podemos ser y somos una editorial y también tenemos la cualidad y la capacidad de colocar artículos y generar artículos científicos y publicarlos, ¿no? Para que sea válido las menciones publicaciones, que muy seguramente varios de ustedes serán para finales de esta fecha. Y ya hoy por hoy tenemos digamos que el primer número de la revista, la primera revista Fundación Darío Vivas, que lo hemos buscado desde hace muchísimo tiempo. Y en esta revista, que bueno, esta es la portada, acá pueden encontrar un primer artículo. ¿Dónde podemos encontrar esta revista? Los compañeros de control de estudio, el profesor Simón Ruiz, les hará llegar esta revista a través de los grupos correspondientes porque por ahora está en formato digital. Estamos buscando presupuestos para poderlas hacer en formato impreso, por lo menos imprimir unos cuantos números en orden de poderse dar a bien los participantes o también parte del cuerpo de tutores, parte del cuerpo de profesores y personas allegadas al equipo académico o al ecosistema académico de la Fundación Darío Vivas, ¿vale? Allí es donde van a poder encontrar, digamos que todo esto, como pueden ver, tenemos un comité editorial, nuestra directora adjunta Angie Cabarcas, que es digamos que la realizadora de diseño y pensante de todo esto, que creo que la vi por allí conectada. Muchas gracias, Angie, una de nuestras tutoras también. Y a nosotros estamos contentísimos con este trabajo, esperamos que sea el primero de muchos con respecto a esto y que varios de ustedes, si no todos, puedan llegar a participar dentro de esta idea, ¿no? Dentro de esto que llamamos revista Fundación Darío Vivas. Sin embargo, les estoy haciendo mención a esto porque es importante que para esta primera revista o para este primer número, ya creo que se me coló algo de sonido por allí de alguien, sí. Para este primer número, ustedes puedan descargarla. Eso es un link simplemente que el profesor Simón se los hará llegar y una vez ustedes la descarguen, busquen el artículo La anatomía de un problema, una guía técnica para la creación intelectual. Importantísimo empezar a descifrar y empezar a leer este artículo, porque es un artículo que nos va a ayudar a la clase del día de hoy. Sí, digamos que es un material de apoyo a partir de la clase del día de hoy. Lo que se habla allí no lo voy a hablar el día de hoy porque, bueno, ya está el artículo de revista en orden de que eso se genere y en orden de que eso existe y en orden de que ustedes puedan aprender sobre, bueno,
a través de ciertos pasos, como pueden ver, paso uno, identifica tu territorio de acción, paso 2, define la contradicción con precisión quirúrgica, hay un paso 3, hay una conclusión, definir es el acto previo para vencer, etcétera, etcétera. Hay una serie de puntos y de ejemplos que les van a servir a ustedes, a los participantes en licenciatura, participantes en maestría y participantes en doctorado, para definir el problema, para situar el problema de investigación que sea pertinente, que sea preciso y que sea competente en orden del grado académico que estás apuntando. Porque, y esto es importantísimo que lo tengan claro, porque si bien el compañero que yo tengo al lado, siendo yo participante para optar a una licenciatura, si el compañero que yo tengo al lado es maestría, a mí, como futuro licenciado, no se me va a exigir lo mismo que se le exige a este participante que está optando por una maestría. Y al participante de la maestría tampoco se le va a exigir lo mismo al participante que está cursando por un doctorado. Entonces son tres niveles académicos diferentes, son tres enfoques diferentes, son tres titulaciones diferentes. Y si bien todos nos abrazamos dentro de los estudios abiertos y eso es lo que nos permite que todos estemos en la misma aula. No se nos exige a todos lo mismo porque, bueno, claramente el doctor está optando por título de doctor porque algo más que yo sabe. Y el licenciado está optando por título de licenciado porque empieza una formación académica de tercero, cuarto y quinto nivel universitario que quizás antes no la tenía o si la tenía, hoy por hoy la está refrescando. Entonces, importantísimo adentrarse en la revista. Si quieren, yo ahorita la coloco también acá en el chat para que ustedes la tengan. No sé si los compañeros de control de estudio están conectados en este momento, pero para que ustedes puedan dilucidar, bueno, si tu experiencia principal es comunitaria o si tu experiencia principal es laboral, la fórmula de la contradicción, es decir, cómo debería ser versus cómo es. Se empieza a analizar cada uno de los componentes de esa situación ideal, el territorio. Ejemplos prácticos, aquí se pone la situación ideal de la gran misión, Venezuela, mujer y el plan de la patria, etcétera, etcétera. Cada uno con su carnet de identidad, cada uno lo utilizará para el sector específico o el cual está utilizando y creando su línea de transformación y su campo investigativo, por lo menos por este año, que posteriormente será ampliado. Y ese planteamiento de problema, esa investigación que estás buscando, que estás empezando a realizar, o si eres uno de los tutores que está conectado y que ya realizaste hace unos años atrás, se va a colocar dentro de esta revista en el que, bueno, aquí como pueden ver, hablamos en este primer número sobre el acuerdo de cooperación institucional, hablamos de la clave Ramírez, de cómo llegamos a donde llegamos, de lo que va ese acuerdo. Tenemos este número editorial que hablamos de una terminología que yo creo que debería permear toda Venezuela durante por lo menos el primer semestre del 2026, que es la continuidad administrativa, algo que yo hablaba con el profesor Simón, y es que, bueno, antes del 3 de enero el editorial iba a ser otro. Después del 3 de enero, el editorial cambió, porque esto va a ir mutando día a día, semana a semana, mes a mes, acorde, bueno, los hechos que se vayan presentando en la política nacional, ¿no? No somos ajenos ni exentos a eso, ¿no? Ni a todo lo que ha venido sucediendo. Sin embargo, esto es un espacio para la investigación y la academia y quiero, repito, aprovechar el tiempo en la sesión del día de hoy. Así que voy a migrar a ¿cómo comparto nuevamente donde estaba yo? Aquí. Ok, compartir. Perfecto. A medida que esto lo vamos a seguir realizando, muchísimas gracias a todos por colocar su código de estudiante, cédula, nombre completo, en orden de control de estudio, vaya haciendo el check específico de cada uno de los participantes y de las secciones. Así que muchísimas gracias. Vamos a hacer como la vez anterior. Yo voy a ir avanzando en cada uno de los bloques, me voy a detener. Si hay preguntas, las abordamos. Si no hay preguntas, continuamos y al final hacemos también una breve sesión de preguntas y respuestas que hayan quedado rezagadas. Si todo quedó claro, buenísimo, perfecto. Entonces, antes de comenzar la sesión del día de hoy, ¿sí? Ya hablamos de la revista, importante que vean la revista. Sin embargo, hay algo que mencionamos en la primera clase que nosotros nos vimos vía digital, vía online, que es el llenado de la hoja de ruta, ¿sí? Que es este documento que ustedes tienen acá. Ustedes pueden acceder a este documento a través de el aula virtual de Google. Los links ya los tienen en los distintos grupos. Importantísimo que accedan a eso porque a partir del lunes ya los tutores llegan
de lleno con cada uno de sus participantes específicos para abordar las distintas problemáticas, planteamientos de problemas, títulos, preguntas, objetivos generales, objetivos específicos que ustedes estén desarrollando. Recuerden empezar este llenado para que las cosas se hagan con tiempo. Como se los dije al principio en la primera clase, aquí manejamos mucha información y el 80% de la carga académica, el 80% de la carga académica va a caer sobre el estudiante, ¿no? Entonces, importantísimo que vayan ejecutando las tareas que se van enviando, las responsabilidades, los entregables y los productos intelectuales que vamos solicitando. Eso por un lado. En segundo lugar, vamos a familiarizarnos también, que ya lo debieron haber observado o por lo menos ojeado, el manual de... Vamos a arribar esto hasta arriba. El manual de investigación para la creación intelectual. Es decir, si yo no sé si el título lo pongo en mayúscula o en cursiva, en negrita, si esto lleva un viñetado o lleva un enumerado, o si estoy iniciando un nuevo párrafo, debería iniciar con una sangría o sin sangría, o qué tan profundo es el nivel investigativo que debo desarrollar yo como licenciado, como magíster. Todas esas preguntas las pueden encontrar y responder en el manual de investigación para la creación intelectual. Son dos herramientas fundamentales a nivel metodológico que tanto los tutores como control de estudios, como mi persona, Darío Antonio Vivas, como el profesor Simón Ruiz, todos vamos de la mano, como con los coordinadores académicos también, todos vamos de la mano. Digamos que amarrados y abrazados a este lenguaje común que estamos manejando todos. ¿Qué tipo de metodología de redacción estamos utilizando? APA séptima edición, y eso lo pueden encontrar acá. ¿De qué manera puedo, a ver si ubico por acá rápidamente, de qué manera puedo citar? ¿De qué manera puedo citar en el texto dentro de la monografía que tengo que realizar? Acá está. ¿De qué manera cito inteligencia artificial? Acá está. Digamos que la parte más de forma la tienen en el manual y la parte más de fondo lo van desarrollando en la hoja de ruta de la mano con los tutores académicos, ¿sí? Entonces, la clase del día de hoy, más allá de recalcar esto, que es importante que lo tomen en cuenta en cada una de las semanas que van avanzando, porque nos vemos muy poco tiempo y muy pocos espacios. Sí, lo hacemos también porque sabemos que ustedes son personas sumamente ocupadas. Todos aquí somos personas ocupadas, la vida se mete, Venezuela se mete, la política se mete, las vicisitudes se meten y los buenos ratos también se meten, las felicidades, la contextura, las alegrías, las vacaciones, porque dentro de poco es carnaval, Semana Santa. Entonces las cosas se van metiendo y si no le buscamos tiempo para realizarlas, el tiempo en realidad nunca va a llegar. Tenemos que nosotros mismos forjar ese tiempo. Dejando eso claro, vamos a empezar entonces con esto que si se han leído algún tipo de manual de finanzas personales, coaching, desarrollo personal, son 5 leyes universales de la vida y nosotros nos vamos a concentrar en la segunda de ellas, ¿sí? Aunque yo creo que todos ustedes han visto estas 5 leyes en algún momento en su vida. Por ejemplo, tienes la ley de Murphy, que es todo lo que puede salir mal, en efecto saldrá mal, que lo que hace es prepararte para el peor escenario posible. Siempre, es una de las cosas que siempre me la paso discutiendo con el equipo de trabajo, ¿no? Tenemos que prepararnos para el escenario en que las cosas no salgan. ¿Cómo nosotros podemos prepararnos para ese escenario en que las cosas no salen? Nosotros el día de hoy nos vamos a centrar en la segunda ley, que es la ley de Kitling o Kitlin. Esta ley dice que si escribes un problema de forma clara y específica, ya resolviste el 50%, porque la claridad es poder. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a aprender a dilucidar cómo nosotros podemos transformar esa idea en un problema tangible, porque una vez que ya yo sé cuál es el problema que quiero resolver, las soluciones van de la mano con ese mismo problema. Luego tienes el resto de leyes, que es la ley de Gilbert, que cuando aceptas una tarea es tu responsabilidad lograr el resultado y eres responsable de esa tarea, o tienes en última instancia la ley de Falkland, que es la última. Si no necesitas tomar una decisión, entonces sencillamente no la tomes. No confundas movimiento con progreso. Esa a mí me gusta bastante. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar en la ley de Kitling, ¿sí? Que es definir un problema. Y la pregunta que tenemos que hacernos llegado a este punto es, ¿cómo sabemos que mi problema inicial está acorde a mi titulación? Recordemos cómo empezamos la clase del día de hoy. Importantísimo cómo empezamos la clase del día de hoy. Si yo soy licenciado, mi trabajo de licenciatura se diferencia
de cierta manera del trabajo de magíster. Y el magíster y el licenciado se diferencia de cierto grado y manera del doctor. Eso no quiere decir que uno sea más o menos sencillo que el otro. En lo absoluto. Eso no quiere decir que uno sea más o menos complejo que el otro. Eso quiere decir que así como el perro ladra y así como el agua es mojada y esta luz me está alumbrando la cara en este momento, el licenciado tiene que tener una profundidad de licenciado, o por lo menos que llegue a ser de licenciado, porque si un licenciado se procura y lo intenta y desarrolla un trabajo que, oye, puede llegar a niveles de maestría o, ¿por qué no?, principios de doctorado, entonces buenísimo, bienvenido sea, porque es que aquí no vamos a cortar la creatividad intelectual y académica y metodológica de cada uno de ustedes como participantes. Y lo mismo pasa con los magíster y lo mismo pasa con los doctorandos. Sin embargo, si nosotros nos vamos a el manual, este que se llama así, Manual de Investigación para la Creación Intelectual, que lo pueden encontrar en el, ¿cómo se llama esto? Lo pueden encontrar en el aula virtual y también tienen el manual o el documento se llama Manual de Sistematización Final, así lo pueden encontrar a nombre de documento. Ustedes se van al capítulo, a ver, ya déjenme ubicarlo acá, capítulo 8. Sí, capítulo 8. Niveles de exigencia y habilidades por grado académico. Niveles de exigencia y habilidades por grado académico. Ustedes bajan en la parte que dice licenciatura en pedagogía alternativa. Ustedes pueden ubicar qué es lo que nosotros estamos evaluando para los licenciados. O si nos vamos a la parte donde dice maestría en pedagogía crítica, ustedes pueden ubicar el enfoque, la profundidad y el impacto esperado de el licenciado, del que está apuntando a magíster, o en última instancia el doctorado en gestión para la creación intelectual, el enfoque que nosotros estamos buscando, la profundidad de lo que estamos buscando y el impacto esperado. Aquí las reglas del juego quedan muy claras desde el principio. Y eso, digamos que toda relación funciona cuando la honestidad y transparencia y los puntos y los límites están claros desde el principio, ¿no? Y no hay como dádivas, no hay puntos medios, no hay un gris perla, o es blanco o es negro. En este caso nosotros somos bastante claros. No me voy a poner a leerlos porque si no esta clase sería muchísimo más larga de lo que tendría que ser. Ustedes lo pueden leer porque tienen acceso a este manual que se hizo con bastante cariño para todos ustedes. Léanselo poco a poco, no es algo que se tienen que comer de la noche a la mañana. Los que utilicen inteligencia artificial se lo suministran a la inteligencia artificial y ustedes van viendo cómo lo disgregan y lo van desarrollando, ¿no? Acuérdense del término de la primera clase, metacognición, cómo yo conozco, cómo yo aprendo, cómo yo traduzco el lenguaje que tengo dentro de mi cabeza en orden de que sea conocimiento que otra persona pueda interpretar, pueda captar, pueda sentirse lo suficientemente grato y entendido de lo que yo estoy diciendo en este momento. Entonces, en el caso de, a ver, la licenciatura en Pedagogía Alternativa, hay unas competencias clave, que esto voy a simplemente a leer los títulos, unas competencias clave que tienen que demostrar que es el pensamiento práctico, la practicidad de lo que ustedes están proponiendo a nivel de investigación y solución. La resolución de problemas que va empatado con lo primero, el pensamiento crítico, es decir, de qué manera no solamente, porque el pensamiento crítico no solamente es señalar y apuntar, es qué solución yo estoy aportando en este momento. Y la adaptabilidad, algo de lo que adolece mucho las personas, los participantes que están optando por la licenciatura, es la adaptabilidad, porque no, se van a dar cuenta, y eso va a ir de la mano con los tutores, en que hay que crear situaciones y hay que crear soluciones que estén a la mano de lo que yo puedo alcanzar. Porque claramente Darío Antonio Vivas, desde el espacio de la Fundación Darío Vivas, en conjunto con el equipo de trabajo, a nosotros nos encantaría darle una reforma 360 perdón, 360 no, darle una reforma 180, porque es como terminas en el otro lado, una reforma de 180 grados a la ley de educación superior. Nos encantaría y tenemos propuestas para tirar para el techo, pero eso no quiere decir que yo lo vaya a hacer. Eso pero, y aquí hay que tomar mis palabras con mucho cuidado. Yo no tengo la capacidad en este momento de poder generar ese tipo de cambio. Dentro de
realización y visualización de cuáles son mis saldos positivos y negativos, a nivel de cuáles son los recursos que Darío Antonio maneja. Yo no puedo, yo no tengo el poder político ni la potestad para poder hacer esos cambios. Eso le corresponde a otras personas y esas otras personas verán si es conveniente o no hacerlo acorde a la política y el plan de gobierno que el gobierno esté desarrollando en ese momento, que el Estado esté desarrollando en ese momento. Sin embargo, yo me adapto y ya yo sé que mi norte es la educación. Entonces, ¿de qué manera me siento con Simón y le pregunto, oye, Simón, ¿de qué manera nosotros podemos generar un espacio de cambio académico, cultural, de pensamiento que brinde herramientas metodológicas que a mí me motivan y que quizás a otras personas con pensamientos afines nos motiven? Y bueno, de allí salió este proyecto que se llama Fundación Darío Vivas. Pero yo me tengo que adaptar a lo que tengo en este momento. Y por eso es importantísimo, repito, el llenado de la hoja de ruta para saber de qué punto estoy partiendo, hacia dónde estoy apuntando y qué es lo que estoy haciendo. Así es como se empieza a definir un problema. En el caso de la maestría en pedagogía crítica, unas competencias claves a demostrar. Primero, el pensamiento sistemático, que es la capacidad de comprender y analizar las interconexiones de sistemas complejos, es decir, cómo se relaciona un sistema con otro sistema, el sistema educativo con el sistema de salud, cómo se relaciona el bloqueo criminal económico con el sistema de salud venezolano, cómo se relaciona el sistema, inclusive dentro del mismo sistema de salud, porque vamos a hablar de eso, tengo unos ejemplos ahí sobre eso, de qué manera la sistematización, toma de inventario y distribución de las medicinas en territorio nacional que sí están llegando, porque bueno, hay unas que lamentablemente no están llegando, pero hay otras que sí están llegando, de qué manera estamos repartiéndolas o cuál es la mejor forma de distribución eficiente para esas medicinas y cómo ese bloqueo económico me permea dentro de la realidad oncológica de los pacientes en el Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, ese pensamiento sistemático es lo que me tiene que venir a desarrollar el, el, el practicante de maestría, el participante en maestría en pedagogía crítica, análisis crítico avanzado, que es no solamente es la habilidad de señalar y proponer una solución, sino decir por qué lo que el otro propone no funciona. Habilidad para deconstruir discursos, identificar estructuras de poder y cuestionar esos paradigmas establecidos. Pensamiento estratégico, porque, bueno, las cosas que estoy haciendo ya no solamente van a paliar algo, no solamente es un pañito de agua fría que yo tengo que colocar, sino que es verdaderamente cómo esto que estoy haciendo agrega a un diseño de proyecto más grande de lo que yo me estoy pensando en este momento, pero que tengo claro cuál es ese norte, cuál es ese proyecto político, esas 7T a las cuales yo le estoy apuntando. Pensamiento creativo, uno de los que más me gusta a mí, habilidad para generar ideas y soluciones que rompan con claramente los esquemas tradicionales. Creo que cualquier magíster en pedagogía crítica debería tener esto. Y por último, el doctorado en gestión para la creación intelectual cuando estamos hablando de competencias clave que debería demostrar este participante, pensamiento abstracto, claramente ya no un pensamiento determinista, lineal, generalizado, sino un pensamiento que tiene la capacidad de trabajar con conceptos teóricos un poco más complejos, un pensamiento innovador. También, o sea, algo nuevo, razonamiento lógico, porque deconstruimos algo, pero creamos una nueva lógica. ¿No? Esa tesis de la Revolución Bolivariana en el 99 y cómo eso se ha venido transformando a lo largo del tiempo, cómo después el MBR se mutó a ser el PSUV, cómo después el PSUV mutó a ser, o se amplía la idea de partido hacia el gran polo patriótico y empezamos a atacar ciertos sectores sociales. Eso tiene una idea, una connotación militante, electoral, pero también de gobernanza. Entonces, ¿por qué eso se forma de esa manera? ¿Qué propongo yo nuevo ante esa situación? Y claramente la metacognición, un término que no me cansaré nunca de decirlo a nivel de pedagogía, porque creo que es propio y característico de cualquier tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje, el saber cómo yo aprendo y el saber cómo los otros aprenden, de qué manera aprenden los demás, quizás con un profesor físico, quizás a través de clases en línea, quizás a través de video, quizás a través de lectura, quizás a través de audio, quizás a través de emoticones en el celular, quizás a través de que alguien se tenga que sentar con esa persona, de qué forma yo como profesional de la pedagogía o andragogía, porque aquí estamos adultos, puedo abordar esta situación en este momento. Entonces,
Volviendo con las láminas principales, ¿cómo sabemos que mi problema inicial está acorde a la titulación? Bueno, de esa manera, ¿sí? Vamos a empezar a hablar ya punto a punto de lo que se solicita a nivel de planteamiento de problema de cada una de... Wow, ya se cayó algo. Lo que pasa es que estoy aquí con unas personas y ya están revisando una cosita y se cayó algo, disculpen. Entonces, ¿de qué manera yo puedo a nivel de licenciatura presentar un mejor problema? ¿Sí? ¿De qué manera puedo a nivel de licenciatura presentar una solución ante una problemática que yo estoy viendo y envisionando en cierto momento? A ver, bueno, ya, antes de avanzar, voy a hacer una pausa, que aquí hay unos ciertos comentarios, ok, colocan los nombres, apellidos, perfecto, 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 déjame ver si hay alguna pregunta, recuerden que si hay alguna pregunta, la van dejando por ahí. Aquí está Luis Falcón, Marco, Andy Cárdenas, Omar y, ajá, Roxana, Ismael, perfecto, está bien. No hay preguntas. Si hay preguntas, las van dejando allí y poco a poco las vamos conversando. Un punto importante es que la metodología que nosotros aplicamos dentro de la Fundación Darío Vivas es una metodología hecha a la medida. Sí, por lo menos si yo hubiese mandado a hacer esta camisa para mí, esta camisa nada más me quedaría a mí, por muy similar que quizás yo pueda hacer con otro compañero u otra compañera de contextura, la camisa nunca le va a quedar igual que como me queda a mí, porque bueno, es hecha a mi medida. Cada una de las presentaciones que ustedes van a tener a nivel de socialización de saberes y cada uno de los consejos, tips, palabras de mentoría, tutorías, guiaturas que les puedan otorgar los tutores, los profesores, los coordinadores, las compañeras de control de estudio, mi persona, siempre van a ser hechos a la medida de lo que ustedes vienen realizando. Por eso, la última palabra a nivel metodológico siempre se la va a llevar el tutor. El tutor es el que lleva la última palabra porque el tutor es el que va de la mano con cada uno de sus casos. Digamos que si nos vamos a esta situación en este momento, aquí por agarrar un nombre, el compañero Luis Falcón, yo desconozco la labor y la hoja de ruta del compañero Luis Falcón y también desconozco la hoja de ruta del compañero Daniel Briceño o de José Olivero. Desconozco por completo cuáles son sus hojas de ruta, cuál es su experiencia, cuál es su bagaje, cuáles son las conversaciones que han tenido con esos tutores. Nosotros simplemente en esta clase estamos dando a grandes brochazos cuáles son el marco metodológico para trabajar. Pero los tutores son los que les van a dar a ustedes, digamos que el perfeccionamiento. Después de que tú haces la casa, el edificio, el apartamento, bueno, ya viene la parte de acabados. Sí, bueno, es que le pongo el acabado tal, le echo la pinturita tal, la cerámica la más bonita, el acabado el más elegante. Bueno, de eso se encarga el tutor, del refinamiento, esa es la palabra no es acabado, es refinamiento académico. Esa es la labor del tutor en este momento, eso es lo que le va a permitir a ustedes, una vez llegados esos señores, y que ustedes les den suministros, porque de nada vale que yo dé esta clase el día de hoy y yo no le brinde a ustedes los suministros necesarios en orden de que ustedes tengan herramientas para actuar. O sea, yo le estoy dando a ustedes el manual, el equipo académico le está dando a ustedes las clases de las aulas virtuales, el equipo académico les permite a ustedes desarrollar marco teórico con las clases que ven un sábado sí, un sábado no. También les permitimos a ustedes desarrollar marco metodológico con estas clases que estamos viendo jueves sí, jueves no también. Entonces ahí tenemos una serie de herramientas que exigen que el participante se las otorgue ya resueltas o con una buena parte o con una buena parte de ellas resueltas, independientemente si es bueno o malo, porque esas cosas van a mutar y van a perfeccionarse en el tiempo, de ahí la idea de refinamiento, y ustedes a través de esas herramientas es que el tutor les va a poder dar un buen feedback. El mejor feedback, la mejor retroalimentación siempre existe única y exclusivamente cuando de ambas partes funciona ese proceso de comunicación. Entonces, importante la comunicación constante con estos compañeros que son los tutores, porque ellos ya pasaron por aquí, no es que ellos están puestos ahí porque son amigos míos, no, o sea, aparte de que son amigos míos y nos hicimos amigos en este programa académico y son seguramente serán compañeros de trabajo de ustedes.
Esas personas ya pasaron por aquí. Y no solamente una, han pasado dos y tres veces. Y aquí hay personas que están repitiendo nuevamente el programa académico, que el programa académico que tenemos en el 2026 es totalmente distinto, y lo puede decir el compañero Ali, del programa académico que teníamos en la corte número uno. Las cosas cambiaron y cambiaron. Nos gusta pensar que para mejor. Siempre queremos que las cosas estén para mejor y los tutores están allí para eso. Sí, entonces, recuerden apoyarse fuertemente en esos señores porque ellos están allí en orden de darles a ustedes la mejor ayuda posible en este servicio académico que nosotros brindamos como institución. Dejando eso claro, vamos ahora sí, déjame tomar un poquito de agua, manténganse hidratados. Vamos ahora sí a hablar sobre la licenciatura en Pedagogía Alternativa. Recuerden que ustedes, los licenciados, los participantes en licenciatura, posteriormente vamos a pasar a los de maestría y posteriormente vamos a pasar a los de doctorado. Sin embargo, y esto se los digo a todos los que están del otro lado de la pantalla, todas se aplican para todos, interconexa entre ellas, ¿no? Si a nivel teórico es lo que es la diferenciación, pero a nivel metodológico nos mantenemos bastante similares y ya vamos a ver de lo que hablamos. Licenciatura en Pedagogía Alternativa, mención formación sociopolítica. Si se lo preguntan, el título va a salir así tal cual como dice allí. Licenciatura en Pedagogía Alternativa, mención formación sociopolítica. Cuando estamos hablando de planteamiento de problema, recuerden que estamos hablando de eso, planteamiento de problema, lo principal que tenemos que hacer es evitar confundir el síntoma con un problema. Evitar confundir lo que yo creo que es el problema con el problema verdaderamente, porque en muchos de los casos, si nosotros señalamos el síntoma, y ya vamos a hablar de ejemplos, si nosotros señalamos el síntoma, la solución que estamos dando es una solución para ese síntoma, pero eso no me ataca el problema. Sí, es el tema de la fiebre y el cáncer. O sea, tú puedes darme a mí un Atamel, pero si yo tengo una enfermedad crónica, el Atamel, créeme, que me va a quitar el dolor de cabeza, pero la enfermedad crónica nunca me la va a quitar. Entonces nosotros tenemos que saber exactamente cuál es el problema que estamos atacando en ese punto en específico. Porque el problema claramente no es la ausencia de una solución. Repito, importante frase, anótenla por allí los participantes del licenciado, la ponen en el espejo. El problema no es la ausencia de la solución. El problema trasciende. El problema tiene factores conexos dentro de ese propio sistema. Repito, ya vamos a ver ejemplos sobre esto, ¿no? Algo que es un error cuando estamos intentando definir un problema. Y aquí yo me voy con ejemplos muy sencillos, porque yo quiero que ustedes se lleven esos ejemplos sencillos para que cuando los tengan en su vida cotidiana, porque repito, la epistemología de nosotros es la experiencia. La epistemología de nosotros se ha vuelto la cotidianidad. De allí la última clase que se vio sobre pensamiento cotidiano. Y la próxima creo que es sistematización de experiencias, si la memoria no me falla. Poco corto de memoria en ese respecto. Sin embargo, nosotros hablamos, e inclusive cuando ustedes se van a la hoja de ruta, le preguntamos es sobre usted. No le preguntamos sobre lo que quisiera hacer per se, sino primero sobre usted. Ahí comienza la epistemología investigativa de lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces vamos a decir que nosotros somos, nos gusta participar en la política comunitaria, somos líderes de calle, participamos en ciertos movimientos políticos, partidos, voluntariado político, etcétera. Ustedes son líderes políticos, que la gran mayoría de ustedes, por no decir casi que todos, son líderes políticos. Y digamos que ustedes ven un problema dentro de su comunidad, y es que el problema es que nadie asiste a las asambleas comunitarias. Nosotros convocamos a Darío Antoni, convocamos, pasamos mensajes, pasamos nota de voz, pasamos video, hacemos TikTok, hacemos Instagram, nos ponemos a bailar, le pedimos al gobernador que grabe una nota de voz invitando a la convocatoria, y la gente no va, Darío. La gente no va. Entonces, ¿por qué no va? Tú le preguntas a alguien y te puede decir que, bueno, las personas tienen, qué sé yo, falta de motivación, o hay falta de difusión, o es que el culpable es no sé quiéncito, porque es que no sé quiéncito no hace la tarea como es, o porque la convocatoria el movilizador o la movilizadora no tiene poder de convocatoria, o el organizador no organiza bien las cosas. Siempre buscamos como el culpable, ¿no? Ese culpable, independientemente si es una persona o o una consecuencia de algo que puede ser falta de motivación o falta de difusión, eso que nosotros estamos intentando señalar es el síntoma. Y a esos síntomas buscamos de atacarlos con distintos problemas, con distintas soluciones.
Por ejemplo, vamos a imprimir ahora 500 volantes más a color. Y aparte de eso, vamos a comprar refresco y galletas para que la gente vaya y se sienta motivada y ponemos torta y ponemos el mejor sonido y ponemos la mejor tarima y ponemos los mejores colores. Y bueno, puede ser que la primera vez la gente te vaya porque está bastante curiosa, pero ya después de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez, ya es como que se pierde el atractivo de esto porque no se trata de la decoración. Y un ejemplo bastante claro es nosotros mismos en los espacios de la fundación, cuando la fundación nace sin, sin un salón de clase, sin sillas, sin mesas, sin nada de lo que tiene ahorita, sin aulas virtuales, sin internet, las paredes no están ni pintadas, y poco a poco esos fueron extras que nosotros fuimos agregando, pero nosotros tenemos que saber cuál es el problema principal, y si nosotros, si nosotros definimos mal un problema, la investigación simplemente, como dice acá en la lámina, se convierte en una lista de mandados logísticos de todas las cosas que yo tengo que hacer en orden de poder solventar este problema. No, yo tengo que ir puerta a puerta. No, yo tengo que pasar un mensaje todos los días. No, yo tengo que solventar este problema. No, yo tengo que solventar el otro problema. Y así voy en lo que Simón, el profesor Simón, muy acertadamente algunas veces llama el tareísmo. Y caigo en el tareísmo, en eso, en las cosas que tengo que ir resolviendo. Pero a nivel investigativo, eso no va. A nivel investigativo, nosotros lo que simplemente estamos haciendo acá es tratar la política. ¿Y por qué digo la política? Porque la licenciatura es en pedagogía alternativa, mención, formación sociopolítica. Aquí no estamos formando comunicadores sociales, aquí estamos en una formación sociopolítica. Y si nosotros vemos la política como un evento de marketing que tiene que ser publicitado tan duramente como Cachea me pasa a mí los mensajes de que me está cobrando, entonces estamos cayendo, repito, en mandados logísticos y y estamos evitando saldar verdaderamente la investigación política de por qué estas personas están presentando estos síntomas, esta falta de motivación, esta apatía política que yo estoy viendo en esta comunidad en este momento. Porque para este problema mal definido, no generamos ningún tipo de conocimiento, sino que solo gastaste presupuesto imprimiendo los flyers, o gastaste energía, o gastaste tiempo, o te enemistaste con alguna persona. Entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos hablando de pedagogía alternativa, mención, formación sociopolítica y licenciatura, no confundamos ay, se me fue, no confundamos el síntoma con el problema. Más adelante vamos a ver ejemplos de hacia dónde debería apuntar el licenciado a nivel de problema, hacia dónde debería apuntar el participante por maestría, el magíster a nivel de problema y hacia dónde debería apuntar el participante por doctorado. Aquí tengo unos comentarios aquí, a ver si son más compañeros colocando su número de cédula. Ok, aquí me coloca el compañero José Bracho. ¿Cuándo puedo conocer cuál es mi tutor? A partir del día lunes ya los tutores están completamente asignados. Se les van a pasar números de teléfono y ya la metodología, los tutores cada uno aplicará cuál es la mejor forma de hacerlo, si es a través de grupos de WhatsApp, correo electrónico, llamadas, se ven presencialmente en la fundación, y eso depende mucho de la metodología de cada uno de ellos y el tiempo, obviamente, ¿no? Porque esto es algo que hay que tomar en cuenta, que bueno, estas también son personas, los tutores son personas que están participando con nosotros, pero la tutoría es una labor ad honorem, o sea, ellos no están recibiendo ningún tipo de remuneración, más allá que simplemente el hecho de ver que otras personas se están graduando gracias al laburo académico que ellos están ejecutando. Sin embargo, respondiendo la consulta del compañero José Bracho, a partir del día lunes se estarán haciendo llegar por, por mensaje en los distintos grupos. ¿Sí? Vamos a hablar, antes de caer en los ejemplos, de la maestría en pedagogía crítica. Si bien la licenciatura cuestiona el problema, la maestría cuestiona lo que genera ese problema. La licenciatura en muchos de los casos busca de cuestionar causas y consecuencias de algo en algo. Sí, en el ejemplo que nosotros tenemos acá, que lo voy a marcar con otro colorcito para que se pueda apreciar bien. Ya, aquí vamos a ponerlo quizás un poco azul, a ver si se ve bien. No, ya va. Aquí. La licenciatura cuestiona, repito, las causas y consecuencias de algo sobre algo, del bloqueo económico
en el sector salud. ¿Sí? Eso es lo que está buscando la licenciatura. Pero cuando nos vamos a la maestría, voy a volver a marcar de azulito para que se aprecie un poco mejor. Aquí. Cuando estamos hablando de la maestría, aquí. La maestría estudia las fallas en el sistema interno de distribución e inventario de los insumos médicos que sí llegan. Porque esa persona que está dentro del Ministerio de Salud o que trabaja en un hospital o que trabaja en el sector salud venezolano sabe que hay un problema con la distribución de ciertos medicamentos, sabe que hay un problema con los inventarios, sabe que quizás hay un problema con, oye, mira, el Departamento de Administración ejecutó el pago al proveedor en no sé dónde y el proveedor recibió los 20 bolívares y esos 20 bolívares equivalían a 20 medicinas, pero nada más llegaron 18 porque ese proveedor no mandó las otras dos. ¿Qué pasó con las otras dos? Se cayeron, se perdieron, y si se cayeron y se perdieron, hay un seguro que pague por ese envío, porque bueno, resulta que este es un envío transnacional, ¿no? Como lo que llegó de Brasil hace unos días atrás. Entonces, ¿qué está pasando dentro de estos dos sistemas y cómo estos dos sistemas se están tocando entre ellos? ¿Cómo estos dos sistemas se están chocando entre ellos y cómo yo puedo elevar el discurso? Que no solamente es porque, bueno, porque el gobierno es así, porque las cosas funcionan así, no. Venezuela es un objeto de estudio digno de estudiarse. Sí, Venezuela es un objeto y es un sujeto al mismo tiempo. Está vivo y genera vida al mismo tiempo. Y nosotros tenemos que ser capaces, como investigadores en maestría en pedagogía crítica, no solamente de señalar y ver, sino también de proponer una solución ante la realidad actual palpable venezolana. Porque aquí no estamos estudiando, y esto lo dije en la clase anterior y lo repetiré hasta el cansancio, aquí no estamos estudiando en Suiza, aquí no estamos estudiando en Colombia, aquí no estamos estudiando en Argentina, aquí no estamos, no, aquí estamos estudiando en la República Bolivariana de Venezuela, que dicho sea de paso, es el único país en los últimos 100 años cuyo presidente es víctima, cuyo presidente y primera dama son víctimas de un secuestro. Eso es una realidad, eso configura la realidad del pensamiento político venezolano. Y nosotros tenemos que ver bajo esta, ¿dónde, qué lo dice? Bajo esta continuidad administrativa, a ver, aquí está. Nosotros tenemos que hablar sobre esta continuidad administrativa, cómo yo utilizo esto como marco teórico para poder refrendar hacia una tesis de grado que yo estoy realizando y que va a permear el territorio, oficina, comunidad, comuna, colegio, ámbito laboral, ámbito de estudio que yo estoy desarrollando en este momento. Cómo yo permito que esta realidad se ejecute delante de mis propios ojos y yo la utilizo como un marco teórico referencial para lo que yo quiero realizar en este momento. Es lo que le dije al principio. Antes del 3 de enero, este artículo, el de la continuidad administrativa, no existía. Aquí va a ir otra cosa, iba a ir como unas palabras de bienvenida, como un agradecimiento, como una serie de cosas que aquí no, que aquí, una serie de cosas que ya no están. Pero resulta que cayó el 3 de enero, resulta que yo vivo en Venezuela, resulta que la Fundación Darío Vivas es un instituto de estudio altamente político de pensamiento revolucionario bolivariano de izquierda y generamos algo que consideramos desde nuestra perspectiva que es pertinente ante la situación que está viviendo el país desde mi arista. ¿Cuáles son mis saldos? ¿De qué manera yo puedo ayudar? ¿De qué manera yo puedo coadyuvar a lo que estoy realizando en este momento? Ya, creo que se me está colando un audio por acá. Listo. Ok. Ya dejamos eso claro. Volvamos a la presentación. En el caso, ay, en el caso de el sector salud, nosotros, o el ejemplo que estamos colocando acá del sector salud, la intención acá es investigar cómo el sector salud reorganiza sus propios recursos y relaciones para sobrevivir y atender al pueblo venezolano pese al bloqueo. Sí, el bloqueo existe, eso existe, pero no es algo que yo pueda a través de una tesis controlar, manipular, a través de una propuesta controlar, manipular, ejecutar. No, yo necesito hablar de él, yo necesito hablar del 3 de enero, yo necesito hablar de la continuidad administrativa, pero también necesito ser practicante de la continuidad administrativa. Y ser practicante de la continuidad administrativa involucra empezar el programa académico 2026, involucra que la institución, ay, 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 ay.
involucra que la institución Vamos a ir Fundación mañana. Darío Vivas, que aquí se me salió con... Vamos Ajá, bueno, listo, creo que... claro, con- ¿no? Ya, el compañero Anderson, listo, ya, disculpen un momento, es que estoy... Perfecto, vale. Se cuela un sonido y creo que nos interrumpe a todos. Ok, no me quedé, perdí la idea. Pero bueno, estábamos hablando de la investigación dentro del sector salud, estamos hablando de la continuidad administrativa y de cómo nosotros teníamos que seguir la formación y el programa académico que nos planteamos. Siendo eso así, ¿de qué manera yo como investigador o buscando ser un participante por maestría en pedagogía crítica, genero un planteamiento y un plan de estudio que me permite a mí resaltar esas labores, resaltar lo que yo estoy realizando y lo que yo estoy viendo en este momento? Punto importante, ¿no? Aquí no buscamos cambiar la política nacional. Eso es importantísimo. O sea, no, por más que a mí me encantaría hacer una reforma de la ley de universidades o hacer una reforma dentro de los estatutos del Ministerio de Educación Superior, yo sé que yo no puedo hacer eso, yo no soy el ministro, yo no tengo nada que ver con el Ministerio de Educación Superior, esas son labores de otra persona, pero yo sí me encargo de lo que me puedo encargar. Y para tanto los maestrandos como para los licenciandos, tienen que preguntarse algo fundamental. Tu problema depende de que el ministerio, la gobernación, la alcaldía, el ejecutivo, de que Estados Unidos, de que el banco, de que tu problema depende de que algo de esto cambie alguna ley, cambie algún propósito, cambie algún estatuto, cambie algún precepto constitucional inclusive. Si eso es así, entonces lo que tú estás proponiendo es totalmente inviable y eso no se puede realizar. O si tu problema depende de que los actores locales interpreten y se resisten a esa ley y promuevan o promulguen otro tipo de pensamientos que se pueda ejecutar dentro de ese ámbito de estudio, entonces excelente. Vaya y te tiene 20 puntos, siga por ese camino, que por allí ese es el camino ideal, el cual usted tiene que continuar. Siendo esto así, hablando de ejemplos, ¿no? Cuando estamos hablando de ejemplos, creo que puedo meter un poquito más de zoom acá para que se vea bien. Ok, voy a borrar esto de aquí. Ok, aquí yo puse, digamos que un pequeño cuadro con tres colores muy básicos, rojo, amarillo y verde, siendo rojo lo que no, siendo amarillo lo que más o menos y siendo verde lo que totalmente sí. Vale, a nivel de ejemplificación. Digamos que si yo veo un problema y digo que el problema es el sueldo, el problema es el gobierno, el problema es el imperialismo, el problema es que los padres no educan, el problema es que los muchachos son apolíticos, el problema es que la comunidad está desmotivada. Si el problema es externo, entonces ya por ahí ese no es el camino investigativo, porque ¿cómo lo desarrollas? ¿Cuál es el marco teórico para decir que, bueno, el problema es el sueldo? Eso no tiene marco teórico por ningún lado. Tú no puedes citar a nadie hablando del problema del sueldo, ¿no? Que los padres no educan, ajá, pero cuando estamos hablando de la no educación, ¿a qué nos referimos verdaderamente con la no educación? Cuando nos ponemos de una perspectiva, repito, investigativa, ¿sí? Digamos que nos estamos acercando cuando hablamos un poquito a nivel amarillo, cuando dice la falla técnica, cuando el problema es que falta algo. El problema es que falta, quizás no es que los padres no educan, sino que el problema es que falta un mejor sistema educativo, quizás. O quizás el problema no es el sueldo, el problema es que falta una mejor distribución de la riqueza en el sistema imperante internacional actual. Quizás. ¿No? El problema quizás no es el imperialismo, el problema quizás es las relaciones gubernamentales basadas en sistemas neoliberales y capitalistas. Quizás. Entonces ya ahí empezamos a encaminar y empezamos a perfeccionar el lenguaje, a perfeccionar la forma de hablar y a perfeccionar el pensamiento. Pero ya cuando estamos totalmente encaminados a un problema investigativo de corte académico y metodológico,
estamos hablando de por lo menos en el caso verde, en el que dice acá el color verde, el último, la tensión de poder, que es cuando vemos que, o podemos analizar que hay una pérdida de credibilidad institucional por la desconexión entre los acuerdos de la Asamblea Comunal y la ejecución presupuestaria, que de allí es donde nace, que de allí es donde nacen las consultas públicas. O sea, esta es la base de las consultas públicas. Había una comunidad organizada, una comuna, un consejo comunal organizado, pasaban un proyecto, pasaban un presupuesto ante el ministerio, después del ministerio venía otra persona y decir, el proyecto era sobre, bueno, yo quiero que me arreglen aquí las cañerías de agua negras o de agua surtida. Resulta que venía este contratista con ciertos lujos y lo que hacía en vez de acomodar el agua, acomodaba cuatro postes de luz, se iba, cobraba un dinero y estas personas se quedan con postes de luz a medio de acomodar y con el agua igualita. Entonces ahí tú te das cuenta que hay una pérdida de credibilidad institucional por la desconexión entre los acuerdos de la Asamblea y la ejecución presupuestaria. Aquí, en ese punto, voy a marcarlo, esto que está acá, aquí en ese punto, en ese color verde, en esa tensión de poder que se forma, hay una estructura invisible que nosotros podemos evaluar, que nosotros podemos atacar y que nosotros podemos investigar, que es la desconexión entre los acuerdos. O sea, hubo un acuerdo, hubo unas personas que se sentaron, hubo unas personas que se sentaron por otro lado, estas personas entregaron un proyecto, las otras lo recibieron. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en el nivel de ejecución? Porque existe una desconexión entre esos acuerdos y eso nosotros lo podemos investigar y lo podemos transformar y es una realidad que ya pasó. O sea, ya las consultas públicas ya tienen fecha estipulada durante todo el año ya eso, y ya son proyectos y presupuestos que se vienen ejecutando con una vista del Estado, porque el Estado tiene que estar inmiscuido en ese tipo de proyectos porque son proyectos por y para el pueblo. Son proyectos escogidos por una comunidad específica para que eso se desarrolle. Esa es la intención de este tipo de investigaciones. ¿Por qué las cosas que deberían funcionar no están funcionando más allá de la simple queja, en muchos de los casos de la simple doxa, ¿no? La doxología, sino transformarnos en algo que nos permita verdaderamente llegar a un paso más adelante, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, en el caso del síntoma, ¿no? Hablando de los licenciados, el síntoma, el trámite de la cédula tarda meses. Podemos intentar dilucidar como un falso problema, que eso no quiere decir que no exista, que sí existe, pero no es el problema investigativo, no es el nudo crítico que nosotros queremos desarrollar. En este caso, en el trámite de la cédula tarda meses, es que no tenemos material, no tenemos plástico, no tenemos esto, no tenemos lo otro. El nudo crítico que nosotros como investigadores estamos desarrollando es esto. Es la obsolescencia tecnológica en el flujo de verificación de datos que genera cuellos de botellas en los distintos manuales. La forma de redacción, las palabras, que si uso un verbo en gerundio o que si uso el verbo investigar, desarrollar, redactar, analizar, coadyuvar o pensar, ya eso lo dejamos para más adelante dentro del sistema metodológico que nosotros como programa tenemos planteado. Pero ahorita estamos buscando el problema inicial, el planteamiento del problema inicial, que no es un título, aquí no estamos buscando un título, aquí estamos buscando cuál es la línea de investigación que tú quieres desarrollar. Son cosas distintas. Por ejemplo, la basura se acumula en una esquina para temas comunales o de política, o de política comunal. La gente sucia, faltan camiones, la alcaldía no limpia, la Fospuca no sirve, o sea, lo que se quiera colocar allí como un problema que no es un problema que uno puede verdaderamente llegar a investigar. Sin embargo, algo que sí se puede investigar es la inexistencia de un esquema de rutas de recolección basado en la densidad demográfica real del sector. Es decir, hay, hay una nula existencia de rutas de recolección de basura que se queda, y las pocas que hay se quedan cortas por la cantidad de personas que está viviendo en este sector en este momento, por la cantidad de basura que se está generando en este momento. Y eso se puede cuantificar, uno lo puede medir, eso se pueden crear baremos. Ustedes pueden crear baremos como licenciados y como maestrandos pueden crear baremos que pueden llegar a ejecutar esta visual, ¿no? A tener este pensamiento de, ok, ¿por qué antes no funcionaba? Bueno, es porque antes habían tres y tú sabes que habían tres y tienes los nombres de esas unidades, las, las placas de esas unidades, tienes el nombre de los conductores de esas unidades. Bueno, necesitamos 20. ¿Por qué necesitamos 20? Porque es que resulta que tenemos un margen poblacional de tantas personas por metro cuadrado. Eso quiere decir que, y por ahí se desarrolla toda una investigación bien interesante y bien chévere, y hasta un plan de política pública que se puede llegar a presentar, que nace no de una idea
vacua, sino de un planteamiento y un basamento investigativo y político. El último, que tengo acá en este ejemplo, los jóvenes son apolíticos, están desinteresados por completo de la política. Y bueno, uno puede llegar a decir a nivel de falso problema, bueno, es que tienen falta de conciencia política de los jóvenes, de esos jóvenes que no votan, o es que están metidos en TikTok, o es que están metidos en Instagram, o es que la economía, o es que se han ido, o es que el multiverso, o es que el transmedia, o es que la propaganda, o es que lo que sea, pero esas son cosas que nosotros como investigadores no podemos atacar. Sin embargo, lo que sí podemos atacar es la incapacidad de las estructuras comunicacionales del partido para conectar con las nuevas narrativas y necesidades de la juventud en el sector tal, en el año tal. Y ya por ahí empieza a desarrollar un título, porque el título tiene que tener fecha, un sitio específico donde tú estás abordando esta problemática en el planteamiento del problema, pero tú tienes que empezar a definir cuál es el problema y definirlo con palabras. Y repito, no atacar los síntomas, independientemente del punto académico en el que te encuentres, si es licenciado, magíster o doctor. No ataques síntomas. Ve un poco más allá de qué es lo que está pasando en este momento y por qué esa realidad está funcionando de esa manera. Porque es que al final es eso, o sea, funcionamos de esa manera. Importante, en la licenciatura se demuestra que pueden actuar sobre la realidad para mejorarla. Ya vamos a ver unos ejemplos de líneas de investigación que han salido de esta casa de estudio a nivel de licenciatura y maestría y doctorado. Repito, en la licenciatura se demuestran que pueden actuar sobre la realidad para mejorarla. En la maestría deben demostrar que entienden los mecanismos de poder que gobiernan dentro de esa realidad. El bloqueo, cómo me afecta al sector salud para que sus soluciones no sean ingenuas, sino estratégicas, como estábamos viendo en el manual acá, en la parte de, ¿dónde está? Maestrías, aquí, niveles de exigencia, pensamiento estratégico. Ese es uno de los puntos importantísimos que nosotros evaluamos en cuanto a maestría, pensamiento estratégico. Continuemos con las láminas. En el caso de los doctorados, el doctorado en gestión para la creación intelectual, primero aquí tiene que haber una creación intelectual, aquí tiene que haber un producto intelectual, aquí tiene que haber algo nuevo, algo novedoso. Esto no es simplemente presentar el problema, la solución, la razón de por qué esas soluciones anteriores no funcionan, sino una solución novedosa. Voy a tomarme el atrevimiento de leer acá, si la maestría deconstruye el poder, es decir, lo critica, el doctorado reconstruye la lógica. Fíjense que acá, cuando nos vamos al manual, ese es uno de los puntos importantes que tenemos acá, razonamiento lógico, capacidad para, a partir de la praxis, es decir, a partir de la práctica, inducir una teoría y a partir de la teoría deducir nuevas aplicaciones. Es decir, tenemos que generar nuevos constructos teóricos a nivel de doctorado. El doctorado reconstruye la lógica, propone un nuevo sistema operativo. Cuando estamos hablando de marco metodológico para los doctores, digamos, aquí tengo unas breves preguntas que se pueden llegar a hacer para saber si el planteamiento del problema que están buscando, que repito, la definición del planteamiento del problema en su grueso lo pueden encontrar en el artículo de la revista. Estamos dando tips metodológicos para el desarrollo de eso que coadyuven a la labor de los tutores. En el marco metodológico a utilizar, la pregunta principal es, ¿lo que estoy proponiendo es un caso de estudio o es un modelo? Dicho de otra manera, lo que estoy proponiendo sirve solo para este caso en específico que yo estoy evaluando sobre el Ministerio de Salud, sobre el bloqueo internacional, sobre la economía, sobre la educación, sobre los jóvenes políticos, etcétera, etcétera, o esto puede ser aplicado de la misma manera en Guárico, en Yaracuy, en el Zulia, en Barquisimeto, en el 23 de enero. Esto puede ser aplicado en Argentina, en Costa Rica, en Colombia, cada uno de esos sitios claramente con su carnet de identidad. La segunda pregunta que debería generar un doctor en gestión para la creación intelectual. Tienes que darle nombre a este nuevo concepto que estás desarrollando. Por lo menos uno de los nombres, diplomacia comunal, que resulta que es de uno de los doctores que salió de esta casa de estudio, el constructo teórico sobre la diplomacia comunal. O quizás puedas generar un nuevo constructo sobre el liderazgo rizomático, es decir, liderazgo desde distintas perspectivas. O la república comunal
como el nombre de un libro de uno de los estudiantes que salió también de esta casa de estudio, o la pedagogía de la praxis. O sea, ¿cuál es ese título, ese nuevo nombre, ese nuevo concepto que tú estás desarrollando a nivel de doctorado en orden de poder presentarlo? Y la tercera pregunta, porque son una, dos, la tercera pregunta, si el problema actual desaparece mañana, tu modelo sigue siendo vigente. Eso nos da una categorización bastante clara y concisa. Mi modelo es reactivo, es decir, está reaccionando ante la situación actual, o es prospectivo, está apuntando hacia el futuro. Y nosotros necesitamos que esos modelos para el doctorado en gestión, para la creación intelectual, sean pensando hacia el futuro, sean pensando no en el caso actual, en el caso de estudio actual, en el marco teórico referencial que nosotros podemos utilizar para el día de hoy. No solamente en eso, sino también en cómo yo hago que este modelo sea lo que le llaman en inglés evergreen, ¿no? Siempre verde. O sea, siempre esté en boga, siempre se puede utilizar, siempre pueda estar definido, diseñado, pensado y consagrado para el resultado que yo estoy apuntando en este momento. Eso es lo que tenemos que buscar como doctorado en gestión para, para la creación intelectual. Déjame tomar un poquito más de agua. Ujú. En última instancia, nosotros tenemos que ver otra clase, la veremos más adelante, que son estas láminas que ustedes pueden ver acá, que son los conceptos clave sobre qué quiere decir pedagogía alternativa, qué quiere decir pedagogía crítica y qué quiere decir gestión para la creación intelectual. ¿No? En el primero desafiamos las estructuras de poder, en el segundo tenemos un acercamiento un poco más analítico al estudio de esas dinámicas de poder, y en el tercero no solamente estamos analizando el problema, sino que buscamos una solución novedosa, ¿sí? Y dentro de esa solución novedosa es donde, y ya vamos a los ejemplos, estos ejemplos creo que ya los vieron ustedes, sin embargo vamos a repasarlos nuevamente. Para nivel de licenciatura, recuerda que a nivel de esquema rápido, ¿no? Esto para que le puedan tomar una foto o tomen nota de lo que están tomando nota. De todas formas, estas láminas se las vamos a enviar también y la clase va a quedar grabada. A nivel de licenciatura, la misión es hacer que esto funcione aquí y ahora. Esa es la misión de la licenciatura, que esto funcione aquí y ahora. El problema, cuando estamos hablando del problema real, no solamente el síntoma, no es que la gente sea apática para ir a la asamblea comunitaria, por ejemplo. Es que los mecanismos de convocatoria y deliberación son obsoletos y aburridos. Es que la política actual de deliberación de esos votos no le da satisfacción a todas las partes involucradas. Es que se favorecen ciertos grupos por encima de otros. O sea, ¿qué es lo que está pasando en este momento que hace que esas personas sean apáticas? La tesis. Cuando digo tesis, me refiero al planteamiento del problema inicial de la línea de investigación, no necesariamente que esto va a ser el título. Sí, esto va a cambiar a medida que vayan, repito, desarrollando la hoja de ruta. Sin embargo, tiene que haber a nivel de tesis un diseño y aplicación de la metodología Asamblea Viva para reactivar la toma de decisiones vinculantes en el Consejo Comunal del sector El Valle, por ejemplo. Y tiene que haber un resultado, tiene que haber algo que me permita saber que yo tuve éxito, tiene que haber un baremo, cómo yo sé que yo soy, si yo abro un emprendimiento, cómo yo sé que mi emprendimiento es exitoso. Ah, bueno, porque no sé, vendí tanta cantidad de productos, hice tanta cantidad de encuestas, generé tanta cantidad de ingresos, me llamaron tanta cantidad de personas. Ah, mira, yo estoy apuntando a 20 llamadas. Bueno, me llamaron 18. Bueno, quizás no llegué a las 20, pero es un nivel alto, ¿no? 18 o 20 llamadas en el tiempo que yo me lo haya planteado. Eso es lo que tiene que hacer acá. Tiene que haber un baremo que te permita saber que tú fuiste exitoso, cómo tú mides el éxito. Eso es importantísimo a nivel investigativo, cómo nosotros medimos el éxito, cómo nosotros sabemos que el proyecto político, que las 7 transformaciones son mejores que el resto de cosas que se presentan a nivel político dentro de Venezuela. Ah, bueno, porque tenemos formas de medirlo, tenemos los números que arroja el Ministerio, el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Finanzas, tenemos los grandes parámetros internacionales que nos permiten saber si el PIB de Venezuela está creciendo con respecto a el resto de Latinoamérica, que en efecto es así. Entonces, ¿cómo nosotros a nivel investigativo micro medimos ese éxito? En el caso del el ejemplo de las maestrías, la misión es entender el por qué el sistema bloquea la participación. ¿Sí? El problema real
no es un problema de convocatoria, es que cuando la gente decide, la alcaldía, por ejemplo, ignora la decisión y se pone el que diga el alcalde Darío Antonio, porque yo soy tal persona y yo digo, mira, no, va a ser Simón. Y yo ignoro por completo aquello que está pasando por allá y todas las decisiones. Hay un choque de poder. Yo como participante para una maestría en pedagogía crítica genero un choque de poderes, genero un choque no, no lo genero, evidencio el choque que se genera de estos distintos poderes, de este poder constituido, que es la alcaldía, y este poder constituyente, que es la comuna, y empiezo a utilizar la terminología legal adecuada, la terminología disculpe, la terminología política adecuada. Bueno, no es que Darío Antonio, porque es el alcalde, él es narcisista y él es megalómano y él es que puede que lo sea. Pero no es lo que nosotros queremos evaluar. Aquí nosotros queremos evaluar es cómo ese choque de poderes evita que el poder comunal, evita que el Estado comunal se genere. Cómo ese choque de poderes entre el poder constituido y el poder constituyente es lo que genera una realidad política que, bueno, hay que saber moverse en ese vericueto social para poder dar con un punto final, que eso es lo que queremos nosotros. El análisis de la cooptación burocrática, es decir, de cómo nosotros podemos escoger otros dirigentes dentro de esa burocracia del presupuesto participativo en el municipio Libertador. Esa es la tesis que nosotros estamos buscando, ¿no? Las tensiones entre hablando de este ejemplo, las tensiones de ese poder constituido versus ese poder constituyente. El resultado, bueno, esta persona en este ejemplo hipotético desnudó cómo la burocracia mata la participación y propuso mecanismos de blindaje legal para la comuna. Tú estás deconstruyendo el poder. Que ojo, ejemplos de esto lo tenemos en todos lados. Nosotros como fundación, institución, estamos en una guerra constante contra la burocracia y que nos la encontramos a diestra y siniestra. Este es el pan de cada día de la política venezolana. Este es el pan de cada día de lo que un revolucionario verdaderamente debería luchar. En vez de estar ofuscado siempre en ese poder constituido, es ver cómo nosotros hacemos que ese poder constituyente se levante, sirva de algo, funja de algo y permita que nuevas cosas surjan. En el ejemplo del doctorado, la misión, bueno, le toca inventar una nueva forma de gobernar. Y aquí porque estoy hablando de política, ¿no? Pero zapatero a su zapato, cada quien, repito, con su carne de identidad, esta forma de gobernar que no dependa de si el alcalde es bueno o es malo. Y tiene que haber un problema real. El modelo actual de pedir recursos al Estado, bueno, claramente está totalmente agotado. Hay un agotamiento del modelo rentista y esto ya no puede funcionar de esa manera. Plantea este doctor. Se necesita una teoría de autogobierno sostenible, que hacia donde apunta el Estado comunal. Y la tesis, digamos que le coloca así, cibersinapsis comunal, porque es que recuerden que el doctorado debe tener un título para su constructo, para su ideología, para lo que está creando en ese momento, ese modelo teórico. Y en el caso de este ejemplo que estamos dando acá, un modelo teórico de gobernanza distribuida para la gestión de recursos públicos sin intermediación burocrática, basado en la cadena de bloques o en la blockchain, que estas son cosas que ya se están practicando en países como Noruega, Finlandia, Helsinki, inclusive hasta la misma Francia, fuera de Estados Unidos, fuera de todo eso, fuera de Canadá, fuera de todo eso. Hay países que están practicando esto porque si bien no compartimos fundamentos ideológicos a nivel de gobernanza en el mundo, muchos se han dado cuenta que, bueno, quizá por el camino que venimos no es el correcto. Vamos a intentar explorar otros caminos y le ponen nombres de nombres, ¿no? Le ponen por todo, por no decir que son de izquierda, pero al final uno sabe para dónde apuntan las cosas. Y el resultado, bueno, se creó una teoría política nueva donde la comunidad se gestiona sola usando nuevas tecnologías y lógicas organizativas, haciendo irrelevante la nueva burocracia. Es decir, hay una creación de un nuevo modelo que es sostenible en el tiempo y que es replicable tanto en una comuna del Valle como en Caracas, bueno, Caracas, como en Miranda, como en La Guaira, como en Falcón, como en el Zulia, como en Carabobo, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que se manejan y se generan de forma idónea e innovadora. ¿Sí? Y podremos, ya llegado a este punto, decir como que, bueno, pero estos son ejemplos, Darío. O sea, quizás no se atañen tanto a la realidad y yo me atrevo a decir todo lo contrario, porque estas son láminas que ustedes ya vieron
y son participantes que han estado con nosotros y que también son nuestros tutores y le van a enseñar a ustedes cómo se hacen las cosas. Eso no quiere decir que la labor del tutor es hacer el trabajo por ustedes. Cuidado con eso, en lo absoluto. La labor del tutor es guiar, dar puntos de referencia y marcar quizás dónde pueden estar ciertos errores, pero la labor va a ser de ustedes. Fíjense en el caso del compañero Lester Montaña, licenciatura en Pedagogía Alternativa, Inmersión, Formación Sociopolítica. El título, porque este sí fue su título, fue su línea de investigación y así comienza su planteamiento del problema: programa de formación para promover los valores de empatía, respeto y solidaridad dirigido a los pacientes VIH positivo y a los familiares que son atendidos en el servicio de infectología en el Hospital José María Vargas de la ciudad de Caracas. Fíjense que él no dice, ah, es que los médicos nos tratan mal, es que los doctores tratan mal a los pacientes VIH positivos, es que las enfermeras tratan mal, es que no sé, el mundo nos ve feo porque nosotros somos pacientes VIH positivos. No, él no dijo eso. Ese no es su planteamiento del problema. Él no pone la problemática investigativa en el otro. Él, él se apropia de la situación y su solución es el planteamiento del problema. Es un programa de formación para promover valores de empatía, respeto y solidaridad. Repito, a nivel de licenciatura. Pero si nos vamos un paso más allá y nos adentramos en la maestría en pedagogía crítica, estamos hablando con la compañera Oiley Morales, tutora de nosotros en esta nueva corte, y ella generó una praxis pedagógico-jurídica para la soberanía cognitiva. Generó una articulación crítica entre propiedad intelectual, porque la compañera trabaja en el SAPI, y resistencia al bloqueo en Venezuela, porque ella también es parte del Observatorio Nacional Antibloqueo. Ella combinó ambos laburos, ella combinó ambas posiciones, ella combinó su labor de funcionario público, porque ella es una funcionaria pública, ella combinó su labor de funcionaria pública en una institución con respecto a la otra, a través de la metodología que nosotros le brindamos, generó este programa, este praxis pedagógico jurídica para la soberanía cognitiva, que esto tiene todo el estímulo y todo el momentum para brincar a hacer o a ser parte de lo que ella puede llegar a proponer como doctorado dentro de esta misma casa de estudios, y así lo desea, continuar sus estudios con nosotros. O tenemos al compañero César Herrera, muy querido por nosotros, que habla sobre el constructo teórico de la diplomacia comunal. Él es un doctorado en gestión para la creación intelectual y en esto basó su línea de investigación final. Por último, también, quizás ustedes lo conozcan, unos lo conocen, el compañero Jover Leal, muy querido por todos nosotros. Él integró, él integró. Y esa integración lo que hace es generar un mecanismo y una metodología nueva que no estaba antes. Un sistema integral de formación ecosocialista y agrocomunal, Carlos Lanz, perdón, el Sistema Integral de Formación Ecosocialista y Agrocomunal Carlos Land de la Fundación Ciara, en conjunto con la Universidad Popular del Ambiente, Fruto Vivas. Él integró todos los puntos de contacto que él tiene a nivel político para generar ese constructo que él llegó a presentar en Brasil, cuando fue a Brasil en la última COP que hubo el año pasado. Como puntos finales, y ya para no quitarles más tiempo, ya tenemos ya 1 hora y cuarto que nos conectamos, y desearles ya buenas noches. Recuerden que la fase del planteamiento del problema no es la definición del título. Aquí no estamos definiendo título. Aquí primero tenemos que llenar la hoja de ruta, tenemos que ver cuál es mi bagaje histórico, tenemos que hacer autografía y portafolio, sistematización de experiencia, pensamiento cotidiano, cómo yo esto lo evalúo de una mejor manera, cuál es mi aporte desde la experiencia, empezar a llenar esa hoja de ruta para luego tener una coherencia investigativa. Lo que va en la hoja de ruta debe ir en el planteamiento del problema, debe verse reflejado en el título, debe verse reflejado en la introducción, en los objetivos generales, en los objetivos específicos, y una vez todo eso esté bastante claro, la monografía se construye por sí sola y el proyecto, que es lo más importante, se realiza por sí solo. Ya vamos a hablar de cómo hacer cronograma, cuáles son los cronogramas que vamos a manejar, cuál es el cronograma de entregas, porque ustedes van a tener unos entregables que tienen que ser refrendados ante esta institución en orden de nosotros poder validar y convalidar que ustedes en efecto están ejecutando el proyecto, más allá de la redacción de la monografía, porque repito y recuerden siempre, nosotros tenemos dos frentes de trabajo: el frente investigativo y el frente de creación de proyectos. Y por último, el dato mata relato. Con esto quiero decir que en estas, ¿dónde lo veo? Aquí. En estos planteamientos de problema,
no hay que ponernos tanto con el sentimentalismo que a todo líder político nos caracteriza, porque siempre hablamos con el corazón porque son temas con los que nos sensibilizamos, ¿no? Si estamos hablando de un tema que habla desde mi experiencia es porque claramente yo me sensibilizo con este tema. O sea, si yo estoy dentro de la Fundación Darío Viva, porque yo me sensibilizo con el señor Ramón Darío Viva Velasco, porque fue mi padre. Y hay un nivel de penetración entre la idea, entre mi forma de ver la vida, entre mi forma de ser y cómo yo me involucro con este proyecto. Lo mismo va a pasar con ustedes porque ustedes van a hablar de, bueno, cosas que les interesen, porque nadie investiga lo que no le interesa. O sea, eso es así. Yo no le voy a poner a ustedes a investigar algo que no les interese. Primero te tiene que interesar a ti y te tiene que interesar tanto que la hoja de ruta la tienes que llenar de eso. Y te tiene que interesar tanto que eres capaz de pararte frente a un jurado y hablar y exponer sobre un proyecto que ahora vas a realizar. Entonces, cuando estamos hablando del dato mata relato, es que si bien esa pasión por el proyecto tiene que estar, siempre recordemos que tenemos que ejecutar, que tenemos que hablar con datos en la mano, ese baremo. No, no tenemos que decir que es que hay mucha contaminación comparado con el Libertador versus, no sé, Chacao. Hay más contaminación en Libertador que en Chacao. Ok, pero ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo tú sabes que en efecto hay más transeúntes por la calle uno que por la calle 2? ¿Cómo tú sabes que en efecto recogen menos basura en la calle uno que en la calle 2? ¿Cuál es el baremo que tú estás utilizando? ¿Cómo sabes que hay retrasos en la adquisición de solicitudes manuales que se hacen dentro de la dirección en la que estás trabajando tú? ¿Cómo lo sabes? Bueno, sí, porque es que tú tienes 10 años viéndolo, ok, pero el comportamiento no ha sido el mismo en 10 años. Nada se comporta igual en 10 años. Yo no era el mismo de hace 10 años atrás, la fundación no es la misma de hace 5 años atrás y ninguno de ustedes es el mismo, ni siquiera de hace 24 horas atrás. Entonces, ¿cómo nosotros medimos estas cosas? ¿Cómo ustedes empiezan a pensar a nivel metodológico e investigativo en cómo medir esto? ¿Cuáles son las encuestas que van a realizar? ¿Cuál es la muestra que van a agarrar? Repito, el dato en casos investigativos, y creo que a nivel político el dato no es un lujo, el dato más bien es un andamiaje argumentativo que nos puede ayudar a nosotros a generar mejores ideas y debates más profundos. Sin embargo, el dato siempre va a ser imperante e imperativo dentro de la investigación que ustedes vayan a realizar, ¿no? Ya llegado a este punto, yo no tengo más nada que agregar. Quería que la clase fuera bastante concisa y precisa sobre los puntos. Recuerden la hoja de ruta, importante, a partir del día lunes ya empezarán a llegar los mensajes de parte de control de estudio con los tutores. El manual de sistematización, ingresen, ay, como yo subo aquí, ingresen en las aulas virtuales, descárguenlo, familiarícense con eso. Ustedes lo van a necesitar bastante. No dejemos las cosas para el final. Si tienen alguna pregunta que quizás no surgió ahorita, porque bueno, surgió mañana, ahorita estoy un poco cansado, mañana cuando me acuerde de la clase, o quizás el martes, el miércoles, háganla con el profesor Simón, con las compañeras de control de estudio, con las analistas académicos, con el equipo académico, con los tutores, con los profesores que están allí para eso. O sea, la idea no es que ustedes se queden con las dudas encima, sino que todo vaya evolucionando de la mejor manera. Déjame chequear acá si hay preguntas. ¿Cuándo puedo conocer a mi tutor? Ya le respondí al compañero José Bracho. Acá sobre la continuidad, no sé bien a qué se refiere el compañero José Bracho sobre la continuidad. Excelente oratora, gracias, Eloísa, qué bella. Profesor Darío, los ensayos son entregados en cada clase. El esquema de ensayos, eso lo maneja el profesor Simón. El profesor Simón es el que maneja los esquemas de ensayos. Yo no quiero decir algo que vaya a meter la pata. Entonces vamos a centrarnos en que el profesor Simón les puede llegar a decir el tema de los esquemas de ensayo. Ya me imagino que el día lunes puede llegar a hacer eso. De resto, sí, creo que por ahí vi una mano levantada. A ver. ¿Los seminarios cuándo están listos? Tomás, Tomás, ahí está. Muchas gracias, Tomás, por estar aquí. Tomás es uno de nuestros tutores. Excelente.
Nelis también es uno de nuestros tutores. Ya va, que aquí yo tenía una pregunta y la perdí. Los seminarios, ¿cuándo estarán listos para iniciar? Si te refieres, como a Yasmir González, a los seminarios obligatorios, como se los dijimos, si son, recuerden que los licenciados cursan 3 seminarios obligatorios, los magíster cursan 4 seminarios obligatorios y los participantes por doctorado cursan 5 seminarios obligatorios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero, esos seminarios, al ser obligatorios, son obligatorios por parte de la Clever, no dependen directamente de nosotros. La Clever siempre está cambiando el pensum y renovándolo. Eso es lo que a nosotros nos encanta el profesor Ángel Antunes, del rector Ángel Antunes. Y bueno, hay que esperar a ver va a ser la programación para este año. Hasta ahora no tenemos información sobre cuándo va a ser la fecha. Sin embargo, a través de la realización de la hoja de ruta y a través de la clase sistematización de experiencia y pensamiento cotidiano, ya nosotros empezamos a adentrarnos en lo que puede llegar a ser, por la experiencia que tenemos con ellos, el primer seminario que es autobiografía y portafolio. Yo creo que ya varios de ustedes también la tienen adelantada, entonces esa autobiografía y portafolio, váyanla adelantando, repito, desempolvando esos diplomas, escribiendo exactamente qué es lo que quiere que esa autobiografía refleje, porque eso también tiene que estar dentro de la sistematización de experiencias, porque recuérdense, ese es su marco teórico, es la epistemología, es el conocimiento que ustedes están utilizando para desarrollar lo que hoy por hoy tenemos o queremos realizar. Ok, aquí la compañera Yasmir, los seminarios, ¿cuándo están listos para iniciar? Excelente clase, muchas gracias, no, gracias a ustedes. Vladimir, buena disertación, muchas gracias, compañero Vladimir. Georgina, gracias por la orientación y la aclaratoria. Listo, bueno, si ya no hay más dudas, si no hay más preguntas, honestamente, muchísimas gracias. Es bastante tarde, la semana ha sido bastante larga. Les deseo muy buenas noches. Ya tomamos nota de todos los que están eh, presentes, los compañeros de control de estudio. Y bueno, quedamos a su completa orden. Que tengan un excelente fin de semana, ¿vale? Hasta luego.